Bueno, muy bien, buenas tardes. Estamos en hora, así que vamos a ir comenzando. No, ¿Cómo, buenas tardes. cómo están? Bien, disculpen que me conecté recién. No, pero recién yo les dije siempre los 10 minutos de tolerancia para que ingresen y luego comenzamos, o sea que está bien. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, por favor. Bueno, muy bien. Hoy lo que vamos a ver es vías de administración, ¿ah? Vías de administración de medicamentos. Vamos a compartir. Yanela, recordá poner nombre y apellido, así quedan completos. Para cuando saquemos la foto, se quedan bien identificados. Bueno, ¿qué les dice para ustedes? Vías de administración. ¿Qué quiere decir esto? Con sus palabras, ¿qué significa vías de administración de fármacos? Formas de administrar el medicamento. Formas de administrar. Perfecto, muy bien. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo estás, Bruno? Bien. Disculpe por entrar tarde. No, no, está bien, recién vamos a comenzar. Yo les digo 10 minutos de tolerancia porque entiendo que muchos no podremos llegar exacto en hora, por eso doy esos 10 minutos para que no entren y yo ya haber comenzado la clase. O sea, Bien. estamos bien, ¿Pu- no se ¿Puedo hacer preocupen. una consulta antes de Sí, arrancar? sí, claro. Estoy molestando yo en todas las clases. No, no es molestia. Bruno, por favor. Esto es dinámica. Bien. Dígame. No, mi pregunta era la siguiente. Sí, Con el tema del pago para los datos, sí. ¿ustedes nos avisarían cuándo eso estaría? Por Con el tema de... certeza, eso se los puede decir Cecilia, pero normalmente es como lo que tengo entendido, ¿no? Pero igual siempre consúltanle estas cosas a ella para tener datos, ella se comunica directamente con la supervisora de INEFOP. Pero tengo entendido que eh, no es como del primero al 10 o entre el 10 y el 20, es en algún momento del mes. Cecilia tiene que pasar las asistencias, la realización de tareas, que INEFOP le da 48 horas para ir pasando eso, y, o sea, cada 48 horas tiene que pasar, Claro, y y en base a eso es lo que INEFOP hará un sí, balance y en el mes, o sea que no hay una fecha. no, sí, no hay una fecha, pero si, vamos a decir, al momento de depositar, se fija que lo solicitado y mira cada participante. Entonces ahí dice, bueno, está asistiendo, está realizando las tareas, viene bien, pim, se hace el pago. Y ahí lo que sí tienen que tener es su tarjeta Mi Dinero. Y quien no la tenga ya tiene que ir a tramitarla porque es únicamente ahí que hacen el pago. Y tiene que ser la Mi Dinero nacional. Sé que son 500 pesos, por lo menos era eso, 500 pesos por mes. Pero está, ya les digo, para asegurarse bien de fecha o si ella tiene alguna novedad, le consultan a Cecilia que ella les dirá. Bien, yo les Ah, consulto a ella sí. y le paso un mensaje al grupo que... Claro, ahí está perfecto. Así les avisas a los demás compañeros. Perfecto. Bueno, hoy el Profesor, tema, sí, perdón que disculpe, ya empecé. No, 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 diga. le quería hacer una consulta sobre la tarea en realidad. Sí, cómo no. En la parte que dice incompatibilidades e interacciones, ahí Sí, hablamos de de las acciones adversas o de las interacciones entre otros medicamentos. eso mismo. Eso mismo. Las reacciones adversas son síntomas, ¿verdad?
A eso no nos referimos. Cuando hablamos de incompatibilidades, hablamos de cuando un fármaco no puede ser administrado junto a otro, o a veces también hablamos de enfermedades de las personas, por ejemplo. En personas a veces dice que son alérgicas a este medicamento, bueno, no se pueden administrar. O les dice, no se puede administrar en conjunto con algún fármaco. Eso es incompatible, cuando las dos sustancias no pueden estar juntas en el mismo lugar, porque eso provocará que una pierda el efecto. Entonces, de acuerdo al fármaco que vos hayas buscado, ponés directamente, si querés buscarlo de una forma sencilla, en Google ponés, no sé, incompatibilidades ranitidina, y ahí te va a salir. Y cuando hablamos, o sea, incompatible, no pueden estar juntos dos sustancias en el mismo lugar, en el estómago, por ejemplo, porque una anulará el efecto del otro. Cuando nosotros hablamos, por otro lado, de interacciones, significa que cuando dos sustancias están juntas en el mismo lugar, una de ellas aumentará o disminuirá el efecto de la otra. No llegará a anularla, pero sí modificará el efecto, ¿tá? Aumentándolo o disminuyéndolo. ¿Se entiende? Ah, bárbaro, muchas ¿Sí? gracias. Está. Buenas. ¿Alguna otra consulta, gurises, que quieran hacer antes de comenzar? Estuve corrigiendo algunas tareas y voy a recordar algunas cosas. En primer lugar, tener presente que la tarea es individual, que la publicación en un foro, como ya les he dicho, es para que ustedes, como estudiantes, armen su propio debate en base a lo que observan de los compañeros, en base al concepto que tienen los demás compañeros, armen su propio concepto, su propia respuesta, como muchos de ustedes lo hicieron. ¿Tá? Hay algunos que toman respuestas y las replican. Eso nos hace mecánicos, nos quita la posibilidad de razonar, nos quita la posibilidad de aprender y de que todos estos conocimientos que yo adquiero a través de la clase y a través de reafirmarlos en una tarea, me van a servir para mi futuro laboral. Si yo no hago ese ejercicio de tomar lo que viene el teórico y aplicarlo en un caso práctico, difícilmente podré comprender razonando el concepto. ¿tá? O sea que vuelvo a repetir, cuando uno toma y replica la tarea de otro, yo lo veo. Eso quita méritos a su nota y como siempre les digo, cada uno hace un esfuerzo tremendo para estar 3 veces a la semana sentados enfrente de una computadora en una clase de Zoom, escuchándome y encima los otros días 2 restantes teniendo que hacer tareas. Entonces, es un gran esfuerzo y no es necesario y no vale el hecho de que porque no tomarme 5 minutos, porque creo yo personalmente que las tareas que les pongo no son tareas complejas, y que si ustedes, como están todos acá en la clase presentes, con esto lo pueden responder, ni siquiera tienen que buscar material adicional. ¿no? O sea que tómense su tiempo, armen su propia respuesta y denle valor a todo esto que ustedes hacen día a día de estar asistiendo y escuchando la clase. ¿tá? Por otro lado, veo que algunos respondieron y quizás no entendieron una parte de la pregunta que dice si ese tipo de respuesta puede ser dispensados en farmacias de primera categoría. Yo en las correcciones ya estuve corrigiendo, no pude terminar, pero ya estoy corrigiendo. Fíjense que cada cual tiene su corrección y está esa aclaración.
Algunos que no me respondieron algunas cosas, también les hice, les volví a hacer la pregunta, ¿tá? A ver si logran responderla. Recuerden el color de las recetas, más allá que algunas compañeras, yo no me acuerdo si fue en este grupo, sí, fue en este grupo que dieron el ejemplo que en las farmacias les permiten con recetas de cualquier color dispensar, vayamos a lo que dice la ley. Ese color, ¿se puede Creo que dispensar? ese fue el error, profesora. Nosotros nos quedamos más con el concepto de lo que dije. O hablo en mi caso, por ejemplo. Nos quedamos con ese concepto de que sí, y después, ante la ley o el organismo, no era así. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Si ese color se puede o no se puede. O sea, lo que ustedes tienen que llegar a pensar es, estamos en una farmacia que de acuerdo a si es de primera categoría se la considera como que fuera una farmacia pública, ¿no? Porque no está dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, que esas son las privadas, ¿tá? O cuando nosotros hablamos de farmacias públicas, hablamos de farmacias hospitalarias, de un hospital de ACE, y hablamos de farmacias comunitarias. Entonces, ¿se puede esto o no se puede? En base a lo que dice la ley. ¿Ah? Que me parece que queda feo que yo diga que lo que los demás compañeros dijeron está mal, por eso vuelvo a recalcar esto. Me parece genial que compartan las experiencias y espero que así lo hagan con el resto del curso, porque eso es muy enriquecedor. Profesora, Pero, una consulta. sí, ¿En qué entraría las policlínicas rurales? Porque yo me quedé con esa duda desde la primera clase. O sea, que también venden estupefacientes, tienen sí, acceso a los son estupefacientes y iguales que las narcóticos. comunitarias, pero en un pueblo. Es lo Bien, mismo. gracias. ¿Tá? Bueno, eso era lo que quería aclararles, chiquilines. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. ¿Alguien quiere decir algo, por las dudas? Puede comenzar con la clase nomás, eso. Bueno, vamos a ver entonces hoy vías de administración, que como muy bien dijeron, hace referencia a la vía por donde ingresa, ¿no? El fármaco al organismo. Ven que acá yo me estoy refiriendo y digo vías de administración de fármacos. Porque, como vimos ayer, fármaco es el principio activo y hablamos de medicamentos, más allá que pueden llegar a ver que también lo diga, pero en farmacología hablamos de medicamento cuando algo está en su envase, ¿no? Por eso yo digo de fármacos. Entonces, para que los fármacos, recuerdan lo que era un fármaco, ¿no? Era el principio activo, era la sustancia que iba a producir un efecto en el organismo. Entonces, para que los fármacos se pongan en contacto con los tejidos y órganos en donde actúan, tienen que ingresar por algún lado. Y tenemos diferentes opciones, y esas son las vías de administración. Algunos deberán atravesar la piel, otros deberán atravesar las mucosas, u otros hay que, a través de una punción, provocar una rotura, es decir, romper la piel, romper las mucosas y ingresar el medicamento directamente, por ejemplo, en el torrente sanguíneo. Como luego veremos, la clase que viene creo que es que ya tenemos lo que se llama el proceso LAVME, que es la farmacocinética. Una cosa que voy a aclarar es que un fármaco puede actuar, y hoy veremos, en diferentes lugares. Además de estas, hay algunas vías de administración que no entraremos en profundidad, sino que simplemente las nombraremos, ¿tá? Pero siempre la acción de un medicamento no está dada por la simple presencia de ese medicamento en nuestro organismo. Es decir, no porque yo tome un perifar y como el perifar entró en mi cuerpo va a actuar, sino que la acción, es decir, lo que ese medicamento va a provocar, va a estar dado por cómo nuestro cuerpo reaccione con ese medicamento, en algo que se llama receptores, que luego lo vamos a ver.
Pero digo, bueno, como para entender que un medicamento no actúa por su sola presencia en nuestro cuerpo, actúa porque nuestro cuerpo interactúa con ese medicamento y eso se une a los receptores de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es el que provoca la respuesta. Que eso es lo que veremos en farmacodinamia. No sé si se entendió lo que dije o no. Sí, Díganme se que entendió, sí. Sí, sí. ¿Los demás gurises entendieron? ¿O mazo? Sean sinceros. Se entendió, sí, profe. ¿Sí? Sí, se entendió. Igual voy a decir una cosita. Acá, esto es una célula de nuestro cuerpo. Nosotros, esta célula, normalmente está acostumbrada, o sea, tiene como función liberar una sustancia, como por ejemplo, liberar una hormona que nos mantiene la presión arterial normal. ¿Tá? Esto es lo que hace esa célula todos los días en el cuerpo de cada uno de nosotros. Produce una hormona y nos regula la presión arterial. Esta célula, en su superficie, ¿tá? O sea, en la membrana de afuera, tienen unas pequeñas estructuras que se llaman receptores. ¿Tá? Acá. Son de diferentes formas. ¿Tá? Estos son los que van a interactuar con los fármacos. Entonces resulta que si yo tengo la presión alta, el médico me indica que yo tome un antihipertensivo. Ese antihipertensivo, que está aquí, ingresará cuando yo me lo tomo por vía oral, llegará al estómago, del estómago pasará a la sangre, vendrá viajando por la sangre y llegará, porque hay señales, llegará directamente a tomar contacto con este receptor y no con otro. ¿Por qué? Porque su estructura, su molécula, su forma molecular está hecha para que tome contacto con ese receptor. Al tomar contacto, nuestro propio receptor, con una señal dada por la unión con este fármaco, le dirá a la célula que tiene que liberar mayor cantidad de hormona, o sea, estimulará a que libere más cantidad para poder regular y para poder disminuir la presión sanguínea. Bueno. O sea que el fármaco por sí solo no hace nada. Tiene que tomar siempre contacto con un receptor. Y es nuestra propia célula la que va a generar una acción que es lo que se va a reflejar como acción del medicamento. Profesora, Sí. disculpe. En caso de lo que llamamos medicamentos de vía oral, Sí. siempre todos los medicamentos se deben tomar con agua, ¿no? No puede ser Ahí está. sustituido por ningún Ahora otro. vamos a ver. Siempre me adelanto. El Bruno Perdón. está siempre adelantado. Está bien, Bruno, yo también soy así. Ahora vamos a ver eso mismo que estás preguntando. Bueno, así que los fármacos por algún lado tienen que ingresar a nuestro organismo siempre, ¿no? O sea, siempre tienen que llegar a la sangre para poder actuar y que a nivel celular lleguen a nuestros receptores. Bueno, las vías de administración entonces de un fármaco es la forma de incorporar ese fármaco a nuestro organismo. Para elegir la vía de administración, no es que se me ocurre y voy a agarrar esta ampolla y la voy a romper y me la voy a tomar, porque se me ocurrió. O el laboratorio elabora una ampolla para ser administrada por vía oral, o elabora un comprimido para ser administrado por vía inyectable. No, no es así. La vía de administración se piensa y va a depender
de las características del fármaco. Cuando el laboratorio elabora un medicamento inyectable, tiene en cuenta la estabilidad. O sea, por ejemplo, no es estable este fármaco, su estructura molecular no es estable y se inactiva cuando toma contacto con el jugo gástrico, como el haloperidol, por ejemplo. Y es sumamente oleoso, por lo cual no se puede administrar por vía intravenosa, entonces se tiene que administrar por vía intramuscular. ¿No? O sea que el laboratorio tiene en cuenta la estabilidad del fármaco, la solubilidad, el grado de ionización y todas varias cuestiones químicas que hacen a que este medicamento se puede administrar por la vía por la cual está hecho. Además hay que tener en cuenta las necesidades clínicas del paciente. ¿Es un paciente grave? ¿Necesitamos que actúe ya? ¿Es un paciente que está séptico y tiene una infección gravísima? Bueno, no le vamos a dar antibióticos por vía oral, ¿verdad? Se los vamos a administrar por vía intravenosa. O al revés, es un paciente que está cursando una infección con un buen estado clínico, con un sistema inmune bueno, con una infección que está localizada, perfecto, le puedo dar por vía oral, no necesito darle por vía intravenosa. O sea que depende de las necesidades clínicas, fundamentalmente de la velocidad de la respuesta, es decir, de cuánto yo quiero que actúe ya, o bueno, podemos esperar determinado tiempo y evitamos otros riesgos que supone el uso, por ejemplo, de la vía intravenosa. Depende también de las circunstancias, particularmente del estado y de la afección que está cursando el paciente. Al elegir la vía de administración, se buscará que esto permita la autonomía del paciente. Claramente, a ver, si el paciente es grave, esto no podrá ser, pero si no es así, siempre se buscará algo que el paciente pueda llevar a cabo y cumplir su tratamiento. Imagínense que no puede ir una persona y le indiquen medicación intravenosa cuando esta persona no puede acceder al pago y el sistema de salud no le brinda enfermería. En ese caso, esa persona se la ingresará, no se irá para su domicilio, ¿verdad? O sea, siempre dentro de lo que se pueda se busca que la vía permita la autonomía de la persona, que él propio cumpla con el tratamiento, o sea, que permita llevar al paciente una vida lo más normal posible, de fácil utilización, mínima agresividad y mínimos efectos secundarios. Bárbaro, Celina, haceme acordar como a las 3, así sacamos la foto. Bueno, dale, profe. Bueno, el fármaco además puede tener su acción a nivel local o a nivel sistémico. Hay fármacos que se absorben por vía tópica a nivel de la piel, en esos vasos sanguíneos que tenemos allí y actúan a nivel local. Y otros actúan más, recorren y llegan a un órgano y eso significa que actúan a nivel sistémico, adentro de nuestro cuerpo. Lo que queda sobre la piel o sobre una mucosa se llama tópico. Lo que ingresa al interior y va a actuar en algún órgano, eso se llama sistémico. Cuando se administra un medicamento, ese medicamento, esa forma farmacéutica, o sea, ya hablamos de forma farmacéutica como vimos ayer, vieron que tiene el principio activo y el excipiente. Pongamos el ejemplo de un comprimido. Ese comprimido tiene principio activo y excipiente. Tiene que llegar al estómago y tiene que separarse del excipiente, y a eso le llamamos liberación. Se libera el principio activo de la forma farmacéutica. Ese comprimido tiene que disgregarse, disolverse, y se separa el principio activo. Una vez que esto sucede, ese principio activo tiene que atravesar la mucosa o del estómago o del intestino para poder llegar a los vasos sanguíneos. Cuando llega a los vasos sanguíneos se distribuye a través de la sangre y llega al órgano en donde tiene que actuar.
Ahí, cuando tiene que hacer todo ese trayecto, hablamos de una acción sistémica. Así se le dice. Sistémica, actúa a nivel de un sistema en el interior de nuestro cuerpo. Por otro lado, cuando el medicamento se aplica directamente sobre el tejido, les puse órgano porque en realidad la piel también es un órgano, pero cuando se aplica directamente sobre el tejido como la piel o sobre un órgano que puede ser la piel o puede ser directamente, por ejemplo, en el caso de eh, los hombres que se realizan un tratamiento para la uretritis directamente en la uretra, las mujeres que utilizan tratamientos para las infecciones vaginales directamente en la vagina, ¿tá? Y ahí actúa a nivel, en el lugar en donde se está aplicando, ¿tá? Tiene muy poca difusión, actúa ahí, y en ese caso se dice que es una acción a nivel local, ¿tá? Como un dolor de muela, por ejemplo. Claro, Puede cuando ser yo con anestesia directa Exacto. a la Exacto. Cuando yo me aplico algo, un anestésico tópico ahí en el lugar, hablamos de que actúa a nivel local. Ahora, si yo me tomara un calmante, hablamos de que ahí actúa a nivel sistémico. Muy bien. Bueno, entonces, las vías de administración de medicamentos las podemos clasificar. Y recuerden, porque en la tarea que ustedes van a tener para hacer, hablamos de clasificación y a veces no entiendo a qué hace referencia. Clasificación, hablamos de los grupos, de 5 grandes grupos, que como ahora veremos, adentro de cada uno de ellos hay también otras vías. Hay vías de administración. Melanie. Hace menos de una hora, Melanie. Sacamos la foto, pero le consulto a Cecilia a ver cómo ella toma, ¿viste? La asistencia, porque hace media hora que comenzamos. No sé si lo toman como asistencia. Pero sacamos la foto y le consulto. ¿Ahora va a sacar la foto o después a las 3? Sí, sacamos ahora, porque Melanie se tiene que retirar y bueno, le consulto por las dudas si queda como asistencia o no, porque generalmente sé que más de una hora tienen que estar. Muy bien. Ah, bueno, aprendemos. Ahí está. Muy bien. Whisky. Bueno, entonces, cuando hablamos de clasificación, nuevamente, igual Gurice, luego de, sacamos nuevamente, 3:30, sacamos nuevamente por si la supervisora dice que no, tenemos la otra foto, ¿está? Muy Vamos bien. a sacar por las dudas. Bueno, no interrumpimos más. Entonces, clasificación significa esto, Gurises, a estos 5 grandes grupos que ven acá. Luego van a ver que, por ejemplo, dentro de la vía parenteral tenemos lo que es intravenosa, intramuscular, subcutánea. ¿Tá? Entonces, cuando hablamos de clasificación hablamos de esto, alguno de estos 5. ¿Tá? Vamos a ir viendo cada uno de estos grupos. ¿Tá? Nosotros podemos decir que las vías de administración pueden ser vía enteral, vía parenteral, vía inhalatoria, vía tópica o vía transdérmica. Entonces, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿por qué vía de administración van a administrar un inyectable? Ustedes me dirán, por vía parenteral. Y dentro de la vía parenteral, bueno, intravenoso, intramuscular, etcétera, ¿está? Pero el nombre grande, digamos, es parenteral. Y ahora vamos a empezar a ver cada uno de estos. Empezamos por la vía enteral o digestiva. Dentro de este nombre se encuentran todas estas vías de administración. Vía oral, sublingual, transmucosa oral, gastroentérica y vía rectal.
es difícil a uno con el tiempo, por ejemplo, a mí con el tiempo, yo sé todos estos nombres, pero no tiene sentido que ustedes tengan que aprenderse todos, pero sí que ustedes razonen. Y si yo les digo a qué corresponde la vía sublingual, todo lo que entra por el sistema digestivo es vía enteral o vía digestiva. ¿tá? O sea, lo que entra por la boca o lo que entra por el ano, ¿tá? Porque o entra directamente en el estómago cuando una persona tiene una gastrostomía, que comen directamente por sonda en el estómago. Todo lo que va a nuestro sistema digestivo es vía digestiva. ¿tá? Y acá tenemos que es la vía más antigua de todas, la más utilizada, la más segura, económica y generalmente la más conveniente. En este caso, el fármaco se va a absorber, es decir, va a atravesar la mucosa para llegar a la sangre a través de la mucosa de nuestro sistema digestivo, que puede ser en la boca, en el caso cuando hablamos de vía sublingual, ¿tá? Ahí se absorbe directamente por la boca, por el estómago cuando hablamos de vía oral, perdón, se absorbe por la boca cuando es en el caso de sublingual o transmucosa oral, se absorbe por el estómago cuando hablamos de vía oral o cuando hablamos de vía gastroentérica, lo mismo con el intestino delgado, ¿tá? Cuando hablamos de estas vías, y en el intestino grueso cuando hablamos de vía rectal. La mucosa oral y la mucosa rectal tienen características de absorción especiales, ¿tá? Entonces, eso evita el efecto del primer paso. Esto lo vamos a ver más adelante, pero le voy a explicar brevemente. Cada vez que nosotros tomamos un medicamento por la boca que llega al estómago, el hígado, hay una arteria en el hígado que además de irrigar, o sea, de llevarle sangre al hígado, también se conecta con esa última parte o esa primera porción del intestino en donde los medicamentos se absorben. ¿tá? Entonces, cuando el medicamento se absorbe, como esta arteria está conectada, ya se va para ahí, se lleva un poquito para el hígado. Y para el hígado tiene que ir por último, luego de haberse ido para el resto del cuerpo, por último va para el hígado. ¿tá? Y cuando lo que se conoce como efecto de primer paso hepático es porque se absorbe a nivel del intestino y ¡chan! Ya el hígado agarra un poquito. Eso me deja menos fármaco disponible para el resto. ¿tá? Ahora, cuando los medicamentos se los colocan por vía sublingual o por vía rectal, no pasan por ahí. El que entra por vía sublingual va directamente al resto del cuerpo y no pasa por el hígado. Y lo mismo lo que entra por el recto. ¿tá? Por el ano tampoco pasa por el hígado. ¿tá? Sí. Simplemente eso. Bueno, acá tenemos nuestro sistema digestivo. La vía oral. Los medicamentos se introducen por la boca entonces, y el fármaco, después que uno lo traga, recién ahí va a ir a nivel de estómago o a nivel de intestino y se va a absorber. Como recomendaciones, salvo que el médico haya indicado lo contrario, porque en pacientes con insuficiencia renal hay algunos que no pueden directamente tomar agua u otros que tienen permitido tomar un volumen menor. ¿no? Si esto no fue así, la persona puede tomar agua libremente. Siempre hay que recomendar que lo ingiera con un vaso de agua ¿tá? de por lo menos 100 mililitros y que se trague sin masticar. ¿Por qué? Porque ahí está lo que yo le preguntaba hoy. Exacto. Porque está demostrado que esa cantidad, ese volumen de líquido mejora la absorción. Lo ideal es no sustituir el agua por ninguna otra bebida. ¿Por qué? Porque luego veremos que la interacción, hay bebidas
que interaccionan y no nos podemos memorizar tampoco. Sí, en el caso que alguien quiera, bueno, dice, yo todos los días tengo que tomar tal o cual fármaco. Bueno, podéis buscar si esto interacciona con esto o con aquello, y si no, podés tomarlo con, por ejemplo, leche. ¿No? Pero hay fármacos Profesora, que no... disculpe. ¿Sí? A mí me pasó, yo estaba trabajando en un hogar de ancianos y había una abuela que no le gustaba tomar lo que era la medicación en comprimido, porque te la escupía y se la sacaba de la boca, y no tuvieron mejor idea que moler la medicación y ponerla en la crema y así dársela a la abuela. Al cabo de 48 horas, la abuela pasó, usted como licenciada debe saber lo que hace la Sí, quetiapina 100, ella tomaba 200 y a los 2 o 3 días parecía que se le produjo una ACV y estaba como después por loca. suerte quedó viva, pero durmió casi por 3 días y nadie entendía por qué. Yo soy estudiante de enfermería igual. Sí, Y yo como estudiante me di cuenta por qué. Lo que pasa es que también es como le pasaba a las compañeras en la farmacia. A veces uno se adecua a las situaciones, que, pero no siempre. Entonces, antes de lidiar con el abuelo y explicarle y hacérsela tomar con agua, no, optaban por esto. claro. Ojo, Bruno, y como estudiante de enfermería, te cuento una cosa. Tenemos fármacos que sí se pueden, ¿tá? O sea, yo les digo, no se recomienda mezclar con nada porque esto es como una regla general. Pero si nosotros nos vamos a buscar específicamente las interacciones de ese fármaco y es compatible con alimentos y con leche, sí se puede administrar de esa manera. ¿Tá? En los ancianos, como luego vamos a ver también, sucede que el fármaco, si justo la señora no come mucho, no toma mucho líquido, principalmente el líquido, o de golpe está con un cuadro digestivo, eh, está eliminando más de lo que ingiere, ¿tá? O no se le da a la hora que se tiene que dar, o no se lo toma bien, lo deja en la boca revolviendo, entonces lo traga más tarde, cerca de la otra que tenía que tomar, y el fármaco se acumula. Y cuando se acumula, y esto es muy frecuente en los ancianos, el efecto se ve potenciado. Entonces, ese antipsicótico produce, vamos a decir, esa sedación, ¿verdad? Que es una de las cosas que puede suceder. Ahora, para evitar, por ejemplo, el jugo de pomelo, algo tan rico, por ejemplo, que a mí me encanta. El jugo de pomelo tiene más de 300 interacciones demostradas. Una de las primeras cosas cuando una persona comienza quimioterapia es no tome jugo de pomelo, tenés prohibido el jugo de pomelo por la interacción demostrada que tiene con los citostáticos. Entonces, como regla general, decimos tómalo con agua, que es seguro que el agua no interacciona con nada. ¿Tá? Y otra cosa que también es ideal sería que se traguen sin masticar. ¿Por qué? Porque hay algunos fármacos que tienen recubiertas entéricas porque se inactivan en el estómago con el pH ácido. Entonces la cubierta los protege de los jugos ácidos y recién se absorbe a nivel del intestino. En ese caso tampoco se deberían nunca pisar ni moler. Pero bueno, también hay que adaptarnos a las situaciones. Si yo tengo un anciano, un adulto mayor, que no hay forma de que trague, porque tiene Alzheimer, o porque tiene demencia, o porque, no sé, peor es que no lo reciba. Entonces, bueno, ahí deberé adaptarme a esa situación. También está y comprendo la vagancia a veces de decir, todas las veces, no lo quiere tomar, tomalo así. Si se No, conoce que se puede, lo que genial. yo creo que a ella le perjudicó fue que un día, aparte de darle en comprimido, le dieron en gotas. Y creo que al darle en gotas, como interactúan de otra forma y duran
otro tiempo en el organismo, creo que eso también no le Bueno, ayuda. también, exacto. Sí, 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 puede haber sido. O sea que regla general y como recomendación, agua, 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 siempre agua. Sí, yo conozco, a ver, todos debemos de conocer personas que no toman agua. Y no hay forma que les hagas tomar agua. Entonces, bueno, Y Y es por agua, ejemplo, tampoco podemos decir, bueno, a partir de ahora y para tomar este medicamento, tenés que tomar obligatoriamente agua, porque no lo van a hacer. Entonces, lo mejor en ese caso, por ejemplo, la Coca-Cola, que me preguntaba, no me acuerdo qué alumna de la Coca-Cola, porque se ve que le encanta la Coca-Cola. Entonces, me puse a buscar y hay un estudio publicado no hace mucho que muestra que la Coca-Cola no interacciona, pero demora la absorción. Entonces, se nos modifica el efecto farmacológico. Ese fármaco demora la absorción, por lo tanto demora más en actuar y bueno, y su estabilidad no está asegurada, pero no está prohibido porque la Coca-Cola no me va a cortar el efecto del fármaco, pero sí me lo va a demorar. Entonces seguimos prefiriendo el agua, pero digo, como para aclarar. A ver quién me habló por ahí. yo iba a ¿Quién? preguntar, por ejemplo, Sí, el agua Sofía. caliente del mate también no estaría recomendado. Y en realidad el ¿O agua, cómo el sería? agua, y lo que pasa es que el agua del mate tiene yerba, ¿verdad? O sea, la yerba tiene yuyos. Y las hierbas Claro. interaccionan mucho. Y cada yerba tiene diferentes componentes. Habría como que estar buscando y decir, a ver, todos lo hemos hecho, sin duda que todos los hemos hecho. Pero tendríamos que estar buscando dentro, por ejemplo, si alguien toma con yerba moncayo, imagínate, tiene como 7 hierbas diferentes. Ya habría que estar buscando la interacción y estoy segura que con alguna de ellas interacciona. ¿Y qué concentración de hierba hay en el agua? Y no sé, es todo como muy incierto. Entonces, sigo prefiriendo el agua. Y siempre el agua. Con eso estamos seguros que no va a pasar nada. Bueno, entonces está, como recomendación general, no sustituir el agua ni por leche, ni por jugo de fruta, ni mucho menos por alcohol. Luego, cuando veamos interacciones, van a ver que hay tablas también que muestran, pero el alcohol interacciona con todo. No hay una cosa que no interaccione. O sea que el alcohol quita o potencia el efecto. Pero siempre algo malo provoca. Y otra cosa importante a tener en cuenta, cuando el medicamento dice que debe de ingerirse con las comidas, gurises, es decir, si el fabricante lo recomienda, así debe ser, porque está también, o porque se inactiva pH muy ácido, entonces necesitamos tener alimento en el estómago y por lo tanto ahí el pH sube un poco y no queda tan ácido. Y está demostrado que así mejora su absorción. O sea que cuando dice que debe de ingerirse con las comidas, debe de ingerirse con las comidas. Y cuando dice que no, no. Y hay que respetar. lo Porque, mismo por cuando, ejemplo, perdón, lo mismo cuando te dicen que se recomienda tomar cierta medicación por la mañana, no por la noche, porque produce somnolencia, por ejemplo, siempre hay que leer los efectos adversos de todo, exacto. ¿no? Sí, exacto. O los diuréticos, si los tomamos de noche, vamos a ir al baño a orinar todo el tiempo. Entonces, lo mejor es tomarlo en la mañana. Esas cosas también. Bueno, como ventajas, es una vía conveniente, es una vía fácil, cómoda, segura, económica, no dolorosa, adecuada para controlar la mayoría de los síntomas y para el tratamiento crónico. Y en caso de intoxicación, es posible siempre cuando haya pasado 1 hora, bueno, igual un poco más se puede tolerar, pero puede llegar a extraerse el fármaco, ¿está? Se coloca una sonda, se hace un lavado gástrico y se puede extraer el fármaco que quede y que todavía no se haya absorbido. Como desventajas, hay algunos medicamentos que pueden causar irritación gástrica, algunos pueden destruirse por los jugos digestivos, hay algunos que tienen ese efecto de primer paso, hepático, y por lo tanto el efecto será más lento, y hay algunos otros que también su absorción es menor,
No, es una vía que no se puede utilizar cuando el paciente está inconsciente, cuando se haya sometido a una intervención quirúrgica porque mantiene la vía oral suspendida por unas horas, o cuando esté con náuseas, vómitos o tenga dificultades para tragar. O sea que bueno, tiene muchas ventajas, pero dependiendo de la situación, no será una vía de elección. La vía sublingual. Acá los fármacos se absorben por los vasitos sanguíneos que hay abajo de la lengua, ¿tá? Que se llaman capilares, los capilares de la mucosa sublingual. Si levantamos la lengua vemos que corren todos vasos sanguíneos por ahí abajo, es una zona muy vascularizada. Lo muy bueno de esto es que se absorbe y va directamente a la vena cava, que es la vena más grande que tenemos en el organismo, ¿tá? O sea, va directamente para allí. ¿Qué estoy diciendo? Va directamente, no está bien, se absorbe ahí, a la vena cava, ¿tá? O sea que tiene una distribución muy rápida. Se recomienda siempre colocar el medicamento debajo de la lengua y esperar hasta que se disuelva sin tragarlo, ¿tá? Y si es posible hasta sin tragar saliva, porque ahí ya se nos va para la vía oral, ni beber nada. Como ventajas, es fácil de administrar, evita ese metabolismo de primer paso por el hígado que les comentaba hoy, su efecto es más rápido e intenso, se utiliza esta vía en situaciones agudas, ¿tá? Pero como desventaja, no hay pocos fármacos, ¿tá? Que se pueden administrar por esta vía, y muchos de ellos tienen un sabor desagradable, ¿tá? Pero es una vía que se utiliza mucho, por ejemplo, situaciones de crisis de ansiedad, en donde requiere, se coloca una benzodiazepina por vía sublingual y eso, bueno, ese ansiolítico rápidamente produce su efecto. En el caso de, Eso por sería ejemplo, lo que era el diazepam, el alprazolam. claro, exacto, exacto. La pastilla de la presión, profesora. Eso mismo iba a decir. También antihipertensivos como o vasodilatadores como el Conducil, el Captopril, esos también, y tienen una rápida acción local. O sea que en esos casos también que necesitamos una acción rápida es una vía de elección, ¿tá? Lo único que, claro, no tenemos muchos fármacos que puedan administrarse por esta vía, ¿tá? O sea, se Me va a utiliza matar. en nuestro medio para eso, las crisis de pánico, crisis de ansiedad, crisis hipertensivas, o también para lo que se llama la angina de pecho, el dolor torácico, ¿tá? En esos casos se utiliza. Profesora, me va a matar. Una consulta. Dígame. ¿Se recomienda o no se recomienda ¿Se recomienda o no se recomienda tomar los medicamentos en ayunas? Si el fabricante así lo establece, sí. Ahora, ¿qué es lo que le decía hoy? Si dice que se ingiera lejos de las comidas, cualquier momento lejos de las comidas estará bien. Y en ayunas es lo mejor. Ahora, si dice que es con alimentos, ahí no va en ayuno. Pero Bien, después hay algunos fármacos, por ejemplo, o sea, ¿cuándo es el único momento en el que nosotros sabemos con certeza que nuestro estómago está vacío? En ayunas. Luego se estima que el vaciamiento gástrico de un adulto demora entre 2 y 4 horas. Yo no sé si me comí un plato de ravioles y se me va a vaciar en 3, o en 2, o en 4. No es seguro, ¿tá? Por eso es que o bueno, fui y picoteé entre comidas una galletita, ¿y cuánto demora en irse? Y no sé. Entonces, el único momento que a ciencia cierta sabemos que nuestro estómago está vacío es en ayunas. Por eso es que te dice, lo mejor es tomar en ayunas. ¿Entendés? Pero si lo recomienda con estómago, o sea, sin comidas, es sin comida. Si es con comida, es con comida. En ayunas, profesora, los que son sin comida están geniales. Los que son con comida en ayunas no se pueden administrar. ¿puedo hacerle una consulta de personal? Sí. En mi caso, yo tomo varias medicaciones, por ejemplo, tomo Prostan, Pinar,
sertralina, risperidona, prednisona y tramadol. Por eso era mi consulta, como son tantos medicamentos, Sí. me ayuna. Digo, por suerte tengo el protector gástrico, pero Bueno, digo, vos tenés que mirar, Bruno. Aprovechá, lee el prospecto de cada uno de ellos y fíjate lo que se recomienda. ¿Tá? Yo no recuerdo de memoria cada uno de ellos, no recuerdo. Pero lee el prospecto, fíjate lo que dice, también fíjate las interacciones. O sea, si hasta el momento los estás tomando y te han hecho bien, no estás haciendo nada malo. Ahora, sí, si ves que no, alguno no me está marchando muy bien, léelo. Y claro, fíjate que yo quizás, en verdad me guío por los horarios, ¿no? Cada 12, cada 8, sí, en la bueno, hora pero normal y no cada tarde. 12, Pero cada por 8, ahora pero vengo tenés bien, que, entonces está, y sí, me siento bien. porque cuando veas que algo no marcha bien, Sí que fíjate, tenga algún porque, efecto adverso, y igual no sí, estaría de más leerlo ahora. no, o ni siquiera, o a veces no un efecto adverso, pero por ejemplo, si notás que estás un poco más activo, más nervioso, bueno, por ejemplo, puede ser que puede ser que la risperidona no esté ejerciendo su efecto. Sí, Entonces, sí, ahí o me tendrías que ir a pasa que ver, también se suma, o la sertralina está haciendo mucho efecto, o el tramadol, la combinación de las dos, y sí, entonces porque por hay ahí, algunas que se contrarrestan. bueno, pero en ese caso se recomienda tomarlo con una hora de diferencia y no tomarlo juntos, porque los fármacos demoran aproximadamente 20, 30 minutos en absorberse. Entonces, Bien. Muchas si gracias este por la ya aclaración. no, por favor, si este me tomo uno, se absorbe, perfecto. El problema es porque ellos interaccionan si se encuentran juntos en la sangre, en el estómago, pocas veces en la sangre, pero la mayoría si se encuentran juntos en el estómago. Entonces me tomo uno, que pase media hora, se absorba, a la hora me tomo el otro y entonces eso me asegura que no habrá interacciones. Muy bien, ¿Tá? así se haré entonces. Muchas gracias. Disculpen a los compañeros. No, no pasa nada, hay que aprovechar. Bueno, seguimos, Ulises, en la vía oral. Tenemos la vía transmucosa oral. En este caso, como ven acá, se colocan los comprimidos entre la encía y las mejillas, ¿tá? Y la parte interna de las mejillas. Acá pasa lo mismo que la vía sublingual, que como si me lo colocara por abajo de la lengua, ¿tá? Pero permite colocarse mayor cantidad de comprimidos, como por ejemplo esta vía se utiliza para lo que es el IVE, ¿tá? La interrupción voluntaria del embarazo. Ahí se colocan las pastillas de misoprostol, ¿tá? Los comprimidos. Esto se absorbe entonces a través de la mucosa. Hay que esperar también que se disuelva sin tragar nada. Como ventajas, está lo mismo que la otra. No invasiva, de fácil manejo, mejor aceptación hasta que la sublingual, evita ese metabolismo de primer paso, pero bueno, también tenemos que hay muchos factores que pueden alterar la absorción del fármaco. Tengo gingivitis, por ejemplo, ya me va a alterar la absorción, ¿tá? Porque hay inflamación. Está disponible para pocos fármacos y muchos de ellos tienen un sabor desagradable. La vía gastroentérica significa cuando directamente el fármaco se introduce en la mucosa gástrica. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, cuando un paciente tiene una sonda colocada, que entra por la nariz y llega al estómago, o cuando tiene directamente una sonda colocada en el estómago, que eso es lo que se llama la gastrostomía. O puede tenerla a nivel de intestino también. Es cuando a veces, no sé, si ustedes han visto, conocen a alguien, pero todo se administra por esa sonda, ¿tá? Por el estómago. Bueno, en estos casos se recomienda que se dé un poco de agua antes, ¿tá? Todo para favorecer la absorción, como si lo tomaran por boca. Que se le inyecte primero un poco de agua por la sonda, después se le da el medicamento y se enjuaga esa sonda, ¿tá? Y ahí tenemos el volumen a nivel del estómago que va a facilitar la absorción. ¿Quién se me fue acá?
Bien. Se recomienda no administrar varios medicamentos juntos. Y cuando sean medicamentos muy irritantes, diluirlos. ¿Como ventajas? Bueno, se puede administrar en pacientes que tengan enfermedades, que no puedan tragar o que tengan alguna alteración neurológica. En pacientes sedados, ¿tá? Se pueden utilizar esa vía. Como desventaja, sin duda que es invasivo, ¿no? Porque hay que introducir una sonda, ¿tá? Y es un procedimiento más invasivo. Algunos fármacos se absorben con dificultad, otros pueden no absorberse, y necesita además personal calificado para su uso y su cuidado. Y sin duda que esto limita la autonomía del paciente. Bueno, en el caso de la vía rectal, los medicamentos que pueden ser supositorios, enemas, pomadas, todos se introducen directamente en el conducto anal. Y la absorción se hace a través de lo que se llama el plexo hemorroidal, que son los que se conocen como las hemorroides. Las hemorroides son un conjunto de venas, y también hay algunas arterias, y por allí se absorben los medicamentos a la sangre. Siempre como recomendaciones, los supositorios, tienen como una forma cónica, ¿no? A ver si tengo por acá. Sí. Ven que los supositorios tienen como esta forma cónica, como una forma de bala, ¿no? Entonces se recomienda siempre introducir primero el extremo cónico, ¿tá? Uno piensa que va esto primero, ¿verdad? Pero miren acá, es al revés. La punta que nosotros vemos es la que tiene que quedar hacia afuera e introducir esto, la parte cónica, porque eso anatómicamente queda contenido, digamos. Si yo lo coloco al revés, esta punta va a hacer que se pueda salir con mayor facilidad. ¿Ah? O sea que esta es la forma de colocación correcta de un supositorio. En el Al caso... revés de cómo se supone que pensaríamos. Exacto. ¿Tá? Pero además ya en el envase viene pronto así. No viene la punta para arriba, viene hacia abajo. ¿Tá? En el caso de los niños, cuando la dosis es... te indican un supositorio, por ejemplo, los supositorios de dipirona generalmente vienen de 1 gramo. Es una dosis muy alta para un niño. Entonces, si el médico indica que tienen que administrarle medio supositorio, recuerden que nunca hay que partirlos así, sino que siempre hay que partirlos a lo largo, ¿tá? Para mantener la misma forma y por lo tanto facilitar su absorción. Si el supositorio está blando porque es de glicerina, hay que ponerlo en la heladera para que adquiera su consistencia sólida, ¿tá? Y de esa manera se introduce. Si no, va a quedar ahí en la primera porción y no se va a absorber bien. Y hay que evitar que la persona movilice intestino, ¿tá? Por lo menos durante 20 minutos, que es lo que demorará en absorberse. A veces la absorción es más rápida que la oral, ¿ah? Pero es una absorción muy errática, no se sabe con certeza cuánto demora en absorberse, por eso tampoco es una vía muy utilizada. Puede ser utilizada para fármacos que se destruyen en el estómago, puede utilizarse en caso de pacientes con vómitos, pacientes inconscientes o que hayan sido sometidos a una intervención quirúrgica. Y como desventajas, bueno, su absorción es errática, no es certera de cuánto demora en absorberse. Y hay algunos medicamentos que pueden llegar a causar irritación local. Y bueno, y en el caso del diarrea no se pueden administrar. Pasamos a la vía parenteral, ¿va? Otro grupo. Y acá tenemos todas estas vías: subcutánea, intramuscular, intravenosa, intraarterial, intratecal, intraparenteral, intraperitoneal y otras. Vamos a ver las más relevantes, ¿tá? No vamos a ver todas. Hoy se considera a la vía parenteral como aquella que introduce el fármaco en el organismo gracias a que hay que romper una barrera a través de una inyección, ¿tá? Necesita sí o sí del uso de jeringa y aguja.
La vía subcutánea, fíjense, esta es nuestra piel, de afuera hacia adentro. Esto es lo que nosotros nos miramos y vemos. Esta capa se llama epidermis, por debajo está la dermis y por debajo está lo que se llama la hipodermis o tejido subcutáneo. Acá es a donde entra el fármaco cuando es por vía subcutánea. O sea que debemos de atravesar estas primeras dos capas y se introducirá en esta, ¿tá? En lo que se llama el tejido graso. Se necesita personal capacitado o por lo menos capacitar a la persona, ¿tá? Para que ésta se lo administre. Siempre hay que limpiar la zona, desinfectar la zona de punción. Como ventaja es que hay algunos fármacos, incluidas algunas hormonas, que se administran por esta vía, tienen una absorción rápida, eficiente, porque hay muchos vasos sanguíneos abajo de este tejido. Es una técnica poco agresiva y poco dolorosa comparado con las otras vías, ¿tá? No precisa hospitalización y bueno, y mantiene la autonomía del paciente, no anda con un circuito colocado en el brazo, ni que le duele el glúteo porque lo acaban de pinchar, ¿tá? Es una vía muy buena para utilizar, pero admite muy poco volumen, ¿tá? Entonces tampoco se utiliza con mucha frecuencia. Como desventaja puede causar irritación, reflujo de líquido por la zona de punción, es decir, por el mismo lugar en donde se pinchó, a veces como entra con tanta presión, cuando se retira la aguja puede salir alguna burbujita, ¿tá? Un poco de medicación para afuera. Bueno, y debe ser realizada por personal capacitado. Dayana se tiene que ir, vamos a sacar otra vez la foto, Ulises, disculpen, pero está, es por su seguridad, ¿tá? Porque si piden la foto luego de esa hora, ya la tenemos. Por su seguridad y la nuestra lo estamos filmando. A ver, Celina y Yanela. A ver, Yanela, que me falta. Yanela, ¿podés prender? Igual está en la primera, pero... Profe, Sí. ¿Qué dice Joana? el viaje iba el micrófono apagado. Está. Joana, vos sabés que te escucho medio mal. Si no, escribime en el chat. Yanela, ¿podés prender? Ah, Yamila, ¿para qué no te tenía acá? Hola, profesora. ¿Quién me habla? Graña, Florencia. Sí, Sí, me perdí 10 minutos de clase, disculpe mucho. está. Bueno. Bueno, está, Ulises. Quedó ahí. Ah, Joana me dice que ella no puede prender la cámara, será. Que Yanela. Ah, está. Bien. Gracias, Joana. Bien. Bueno, entonces, está. Esto de vía subcutánea. Luego tenemos la vía intramuscular, que en realidad, luego de ese tejido subcutáneo, ese tejido graso que les mostraba, viene el músculo, ¿tá? Entonces, en el caso de la vía intramuscular, atraviesa la piel y llega hasta el músculo. Siempre es recomendable utilizar un músculo que tenga bastante masa. Se puede administrar muchas más sustancias, admite un volumen mayor, pero como desventaja, bueno, puede producirse alguna infección a nivel local si no se utiliza una técnica correcta, si no se hace una buena limpieza de la piel. Es dolorosa, ¿no? Comparado con los demás. Hay que tener mucho cuidado con la técnica, cuando se punciona, aspirar y verificar que no está administrando en un vaso sanguíneo, porque el medicamento es apto para el músculo, no para el vaso sanguíneo, y ahí puede también provocarse alguna alteración. ¿Está, Celina? Bien. También tenemos la vía intravenosa como vía parenteral. Acá se introduce directamente en la sangre.
se puede inyectar directamente o en goteo. Es una vía bien rápida. ¿No? Les hago como un resumen para poder llegar, que si no, capaz no nos da para terminar. La resalto lo más importante. Como ventajas, es una vía muy rápida, permite que la medicación tenga un inicio de acción ya, permite que administremos grandes volúmenes de líquidos, el paciente puede estar inconsciente, aún así se puede colocar una vía, es muy útil para medicamentos que son muy irritantes, que no se pueden administrar por otra vía. Y bueno, como desventaja, sin duda necesita de personal preparado, es costoso, ya limita la autonomía del paciente el tener que tener colocado un acceso venoso y si ocurre una reacción adversa, esta será con mayor intensidad que por otras vías. Luego tenemos estas otras vías que también son parenterales, pero no vamos a entrar en detalle. Por ejemplo, también se puede administrar medicación no solamente en una vena, sino que en una arteria, pero en este caso, en la arteria, para casos puntuales, a veces para el tratamiento, por ejemplo, hay algunos tumores como el tumor, tumores del ojo, tumores también hepáticos, que se administra directamente intraocular o intrahepático en un vaso sanguíneo, la quimioterapia, y la vía intratecal, que es la que se utiliza, por ejemplo, cuando se da anestesia, está directamente en la columna. En el caso de algunos tipos de cirugías que tienen que dormirlos de abdomen hacia abajo, por ejemplo, es una vía que se utiliza. La vía intraperitoneal, que bueno, nosotros tenemos como una tela que recubre los órganos, una tela que es doble, los cubre y después se repliega y los vuelve a cubrir, eso se llama peritoneo. También se puede colocar ahí un catéter, ¿no? Y se puede administrar medicamentos, generalmente en personas que se hacen diálisis ahí peritoneal. Y bueno, y también hay otras vías parenterales como infiltrar directamente en una articulación o a nivel del hueso colocar un acceso venoso también. ¿No? O sea, luego tenemos, o sea, salimos, ¿no? Vimos la vía enteral y dentro de ellas todas las que había, la vía parenteral y todas las que había, y ahora vemos la vía inhalatoria. Acá tenemos esta nomás. Vía inhalatoria es vía inhalatoria. ¿Tá? En este caso se administran fármacos que pueden haber en aerosoles, en spray, en gases, se administra directamente por la boca y llegan a nivel pulmonar. ¿Tá? Pueden haber inhaladores, nebulizadores también, y bueno, y también se administran, como les decía hoy, gases. Siempre que se utilicen inhaladores, hay que utilizar inhalocámaras, ¿tá? Y la técnica correcta de administración de cada puff. Eso es lo que le va a dar la estrella al tratamiento. Si no se usa en inhalocámara, no se utiliza una técnica correcta, el tratamiento no va a servir de nada. Como ventajas es cómoda, rápida, se puede administrar a pacientes que tengan compromiso respiratorio. Y bueno, y como desventajas que si su técnica no es efectiva, no habrá, el medicamento no se sentirá el efecto. Como les contaba, puede haber por nebulizadores, hay que tener presente de desinfectar siempre estos dispositivos. Se puede administrar a pacientes a cualquier edad, pero bueno, es necesario tener este dispositivo que tiene un costo adicional. Las inhalocámaras son estas para los puff, ¿no? Para administrar los puff, los inhaladores. Vienen de diferentes tamaños, hay que respetar el tamaño. Siempre tiene que estar esto a nivel del puente de la nariz y esto a nivel del mentón. Tienen válvulas que impiden que la medicación se pierda. ¿No? Que en verdad vemos que mucha gente hace mal uso de esto, ¿no? Porque... Mucha gente, exacto. Y esto es fundamental, que se haga un buen uso para que el tratamiento sea efectivo. Los No, y inhaladores. así no les dura nada, ¿no? Porque se supone que son 3 disparos y se llegan a hacer 7 u 8 sin usar la inhalocámara.
Claro. No, no sirve nada porque además la medicación queda pegada en el paladar, no ingresa a los pulmones y por lo tanto no surte efecto. ¿Tá? O sea, siempre una persona que vaya a comprar el inhalador, ¿tá? Siempre tienen que tener inhalocámara para su uso. Bueno, está la técnica, ¿tá? Para ver cómo se tiene que utilizar, se las voy a abreviar. Recuerden que siempre el inhalador acá adentro tiene la medicación, que generalmente está en polvo, con un gas que lo va a propulsar y va a hacer que salga al exterior. Por lo tanto, el inhalador siempre lo tengo que agitar, ¿tá? Luego lo coloco en la boquilla, ¿tá? De la inhalocámara, que también tienen que verificar esto, que el tamaño sea ideal, que tenga las válvulas. La inhalocámara tiene válvulas que impiden que la medicación se pierda. Entonces, lo ideal es sacudir el inhalador, colocarlo allí, hacer un puff, contar hasta 10 y antes de cada puff, sacudir el inhalador, hacer el puff y contar hasta 10. ¿Tá? Así es la técnica. ¿Tá? Y eso es lo que va a ayudar a que haya una buena inhalación y por lo tanto un buen efecto farmacológico. Cuando ya no se utilice la inhalocámara, se la tiene que lavar. ¿Tá? ¿Cómo se limpia? Bueno, hay que colocar en un recipiente agua con detergente, por ejemplo, se desarma la inhalocámara, se dejan las partes en el jabón, por lo menos 20 minutos, luego se enjuaga con bastante agua, se deja secar al aire, no se puede secar en el interior porque si yo rayo el plástico, las partículas del medicamento se me van a quedar pegadas ahí, tampoco ingresarán a nivel del pulmón. Bueno, acá se está haciendo una nebulización. Pasamos a la vía tópica. Esta vía, dentro de sí, como ven, acá tenemos todas estas vías. Tópica, dérmica, oftálmica, ótica, nasal, bucal, vaginal, uretral y vesical. ¿Tá? En este caso, o sea, la vía tópica, yo estoy aplicando los medicamentos sobre la piel y sobre las mucosas para conseguir efectos locales. La vía tópica dérmica, bueno, acá es todo lo que se pone sobre la piel directamente. Lociones, cremas, pomadas, ungüentos. Hay que mantener la piel limpia, seca, aplicar una pequeña cantidad y extenderla, ¿tá? Con movimientos suaves. Como ventaja, bueno, es una vía muy conveniente para el paciente, cómoda, segura y es no dolorosa. Pero como desventajas, que tenemos muchas cosas que pueden afectar la absorción del fármaco, ¿tá? Por ejemplo, las características del principio activo, de la forma, la edad del paciente. Pero bueno, depende de todo eso, el médico decidirá si es una vía apta o no. La vía oftálmica es lo que se coloca en el ojo, ¿no? Se aplica directamente sobre el ojo. Hay que respetar muchísimo, estrictamente, lo que se llama la norma de conservación y caducidad. Bueno, si hay que mantenerlo a temperatura ambiente, en la heladera, una vez abierto, duran un mes. ¿Tá? No hay chance que en la caja diga que duran 3 meses. No, duran un mes luego de abierto porque se contamina. Como ventajas, bueno, es conveniente, rápido efecto local y como desventajas, la visión puede verse borrosa. La vía óptica directamente en el oído. Si es posible, bueno, calentar un poco la medicación para que no caiga que no genere molestias. Es una vía conveniente, pero bueno, pero como desventaja, si el paciente tuviera la membrana perforada, por ejemplo, no es una vía de elección el tímpano, ¿no? La vía nasal se aplica directamente en la nariz, también se ejerce efecto a nivel local. Y la vía vaginal se aplica directamente en la vagina, lo que es óvulos, geles, pomadas, bueno, etc. Hay que lavarse las manos siempre previamente. Y como dice ahí, cuando recién se coloca, boca arriba, boca arriba y mantener
mantenerse en esa posición por lo menos durante 15 minutos. Y por último tenemos la vía transdérmica. ¿Tá? Acá se aplica el medicamento directamente sobre la piel, en algún reservorio, un parche, por ejemplo. Y eso permite el paso del fármaco hacia los capilares en la piel, ¿tá? Y de ahí a la circulación general. Hay que seguir siempre la recomendación del fabricante con respecto a dónde puede colocarse, en qué zona de la piel. Bueno, eso es lo que le decía, la piel limpia, no aplicar sobre pliegues, retirar el medicamento del envase sin tocar el lado donde se encuentra el fármaco. ¿Tá? Retirar y sustituir, a ver qué más dice. ¿Tá? Es cómoda, tiene una buena adherencia al tratamiento. Tiene larga duración de acción, hay de 8, 12, y hasta también de 24 horas. Disminuye los efectos secundarios digestivos. Y como desventajas, no todos los fármacos pueden ser administrados por esta vía. Y que a medida que se aumenta la temperatura demasiado, puede aumentar también la absorción. Y puede llegar a generar irritación local. Y bueno, o sea, dijimos que vías de administración es la vía de ingreso de los fármacos al organismo, que tenemos 5 grandes grupos de vías, cada cual con sus particularidades. Teníamos lo que era la vía oral, teníamos, lo que era en base a clasificación, teníamos la vía enteral, teníamos la vía parenteral, inhalatoria, transdérmica, y bueno, y la vía tópica. La tarea será esta. Tengo estos fármacos, cápsulas, parches, enema, donodol, oftavir y dipirona. ¿Por qué vía de administración? O sea, usted tiene, ¿por qué vía de administración? Y completar estos otros cuadros que tienen aquí. Profesora, en la imagen anterior, esto queda en plataforma, ¿no? Sí, sí. Pero la imagen anterior, ¿cómo ponemos? 1, 2, 3, 4, nombre de la Fíjense, droga. medicamento. ¿Ven? Usted tiene que poner el nombre del medicamento. En el costado, en el cuadrante. Claro, por ejemplo, el Actron. Miramos, ¿no? Tiene 600 miligramos. Bueno, pero acá ponemos directamente solo Actron y está bien. Nombre de la vía, es decir, este Actron. ¿Por qué vía va a ingresar? Por vía oral en este caso. Perfecto. Entonces tendremos que poner nombre de la vía oral, la clasificación, la vía oral, ¿dentro de qué vías estaba? Dentro de la vía enteral, ¿verdad? Entonces tenemos que poner clasificación enteral, nombre de la vía oral. Desventajas, no se puede, no, ventajas es una vía rápida y cómoda. Desventajas, no se puede utilizar si el paciente tiene vómitos. Formas farmacéuticas, cápsulas. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Sí, se entiende. Así es que tienen que completar la tarea. En la caja, por fuera, ¿tendrían que estar todos estos datos o habría que buscar algo en específico por fuera? Por ejemplo, en el prospecto, en lo que es ventaja y desventaja. No tienen que, no es necesario. Con esto ya está. No es necesario buscar en el prospecto, Muchas gracias. por favor. Bueno, muy bien. ¿Dice algo más? No. Creo que el que no vino fue Bruno hoy a la clase. Ah, está. Sí. Muy bien, entonces, en un ratito ya les queda esto en la plataforma. ¿Está?
Sí, profesora. Bien, Bueno, gracias. que pasen muy bien. Nos vemos el lunes. Mañana recuerden, o sea, esta tarea va para mañana que es viernes. ¿Está? Muy bien. Gracias. Bueno, chaucito, que Hasta el pasen lunes. bien. Nos vemos. Hasta el lunes.